Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro webinar de la ASM. Es un placer para nosotros que todos ustedes estén aquí con nosotros a las 11 de la mañana para presenciar una otra ponencia de esta asociación. Mi nombre es Ana Cristina de Martínez y hoy tengo el placer de ser la moderadora de este webinar. Les recordamos a todos que estos webinars son organizados gracias a la American Society for Microbiology y a la empresa Origen, el conocimiento biotecnológico a su alcance. Para todos los que están llegando, bienvenidos a este nuevo webinar. Les comentamos que pueden dejar sus preguntas al chat. En breve comience la ponencia. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Ricardo Correa para hablarles un poquito acerca de este doctor. Es un doctor en biotecnología de la Universidad Sharia Nagarjuna en India y licenciado en biología por la Universidad de Panamá. Recientemente se incorporó en el Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedad de Indicasat como investigador postdoctoral. También es parte de investigador postdoctoral en el grupo de biología cardiovascular en International Center for Genetic Engineering and Biotechnology de Italia. Ha realizado capacitaciones, entrenamientos y pasantías en diferentes centros internacionales, incluyendo la Universidad de California en San Francisco. El doctor hoy tiene el placer de hablarnos un poquito acerca del potencial uso terapéutico de vectores virales asociados a vesículas extracelulares en enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias a todos por estar aquí. Doctor, el webinar es... Muchas gracias a todos, en especial a Juan y a la Sociedad Americana de Microbiología y a la Origen por esta invitación y a ti, Ana, por esta introducción que me has hecho. No puedo compartir la pantalla para ver la presentación, no sé si me la puedes habilitar, por favor. Claro que sí, un momento. ¿Puede compartir? Dice que mientras estés compartiendo no puedo compartirla. Listo, doctor. Ta, ta, ta. Aquí está, listo. Y bueno, como les decía, muy agradecido por esta invitación que me han hecho para participar. Eh, Voy a agrandar esto. ¿Listo? ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, se escucha perfecto. Gracias. Y bueno, quiero empezar hablando sobre este primer slide, que para mí es importante, primero, porque aquí coloco el logo por primera vez del SNI, que se me ha dado la bienvenida recientemente. Agradezco mucho al comité de evaluación que me ha permitido la entrada a este prestigioso organización. Por otra parte, esta imagen de fondo, que es un caballo que es generado con inteligencia artificial, lleno de vesículas extracelulares, y le coloqué que me hiciera un caballo de Troya lleno de vesículas extracelulares, y me gustó la imagen que generó y la he puesto de fondo. En inglés esta presentación tiene el término caballo de Troya, el Trojan Horse, me gusta más, pero en español queda muy largo, así que no lo coloqué. Y lo del caballo de Troya, después se van a ir enterando eh, por qué la relevancia de esta imagen. Y bueno, este estudio lo realicé en el Instituto de Ingeniería Genética en Italia y de Biotecnología en Italia, el ICBG conocido, que muchas personas acá en Panamá han realizado algunos cursos y pasantías allá. Y bueno, ahora esto fue antes, ahora estoy en Indicasat, trabajando en el Centro de Enfermedades del Indicasat. Eh, y bueno, voy a iniciar con una introducción muy breve sobre las enfermedades cardiovasculares. Eh, Realmente yo no soy experto en el tema cardiovascular, apenas estoy entrando y estoy estudiando
bastante, por lo que no voy a hacer mucho hincapié sobre los procesos de enfermedades cardiovasculares. Lo que sí les puedo decir es que es quizás el gran mal de nuestro tiempo, es por lejos, por muy lejos, la principal causa de muerte en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, pero también impacta en países en desarrollo como Panamá y países similares, que también tienen que luchar con otro tipo de enfermedades, incluyendo enfermedades infecciosas. A la larga, estas enfermedades infecciosas también repercuten en el sistema cardiovascular. Entonces, todo lo que uno haga, todo lo que uno estudie en el sistema cardiovascular, eh, incluso principalmente el corazón, eh, tiene un efecto positivo el conocimiento que uno pueda generar acá porque tiene un potencial enorme. Bueno, se dedican enormes sumas de dinero para este tipo de enfermedades cardiovasculares, principalmente porque son muy difíciles de tratar, dado su complejidad y la funcionalidad que tienen. Por un órgano especializado y sus tejidos también son órganos tremendamente especializados. Entonces, el mayor reto que tenemos nosotros cuando hay un accidente cardiovascular, una isquemia, por ejemplo, es revascularizar el área afectada. Y el mayor obstáculo, digamos, en terapia genética es que las células, en el caso de las células endoteliales, que son muy importantes, se resisten a recibir cualquier tipo de componente de tratamiento genético porque están diseñadas para funcionar así. Y lo van a ver un poquito más adelante. Estas células endoteliales tienen múltiples funciones, son muy conocidas por la liberación de óxido nítrico para la homeostasis del sistema de los mamíferos humanos, mamíferos y humanos, perdón. Pero no solo eso, tienen otras funciones, por ejemplo, para la detección de señales y su debida respuesta, pues ellas pueden detectar algunas proteínas como apelina, algunas interleuquinas, interferón, hormonas como el VEGF, hormona de crecimiento y otras sustancias pequeñas, pero son procesos muy especializados de que estas señales pueden ser detectadas. Al mismo tiempo, como le decía, generan moléculas como el óxido nítrico, pero también otras proteínas grandes y pequeñas, sobre todo con la comunicación en el corazón con los cardiomiocitos. ¿Y qué efecto tienen? Bueno, pueden regular la mitosis, pueden regular la diferenciación celular, regeneración, incluso al revés, pueden regular la apoptosis de los cardiomiocitos, también los fibroblastos que se encuentran en el corazón. Entonces, como vemos, tienen múltiples funciones. Entonces, hay muchas formas de dar los posibles tratamientos de las terapias génicas. Voy a quitar un poquito esto por acá, me está estorbando. Y principalmente se basa en diferentes mecanismos, las que se inyectan, se pueden utilizar moléculas de ADN plasmídico o microRNA o vectores virales como adenovirus asociado, adenovirus per se, lentivirus, etcétera. También se pueden utilizar otro tipo de moléculas pequeñas o un poquito más grandes en que se asocian con secuencias de ADN para tratar de que estas moléculas pequeñas pueden ser absorbidas por las células endoteliales y si uno logra conectarles una secuencia de ADN, en potencia pueden tener un tipo de terapia genética, pero esto es muy limitado. También en boga están los exosomas o vesículas extracelulares y los injertos de tejido exógeno que se ponen con el área afectada para tratar de transferir algún tipo de secuencia a las células afectadas o al tejido afectado. Eh, Usualmente esto se debe poner en transportadores, en unos carriers. Realmente se pueden poner solos, pero aunque con una baja efectividad, si se utilizan algunos carriers puede aumentar esto y estos pueden ser exosomas, vesículas extracelulares, liposomas sintéticos o generados naturalmente por ejemplo,
uno toma un eritrocito, lo fragmenta y se toma las membranas solo de eritrocitos generando un tipo de liposoma. Sustancias biodegradables, polímeros en específico e hidrogeles que se utilizan en conjunto para tratar de aumentar el efecto de la terapia genética. Sin embargo, todo, o sea, se está trabajando mucho en esto, pero no hay el efecto genético se ha habido muy limitado por las condiciones del tejido cardíaco y de las células endoteliales. Pero, acá. Entonces, yo me voy a quedar en la terapia genética, en la gráfica anterior donde mencionaban exosomas. Me voy a quedar en la parte de exosomas, porque es la experiencia que he tenido yo eh, en los años recientes. Aquí pongo este slide que tenía un poco viejo, pero lo dejo para que puedan observar. Bueno, yo he venido trabajando vesículas extracelulares, pero en Plasmodium, enfermedades parasitarias, y es la experiencia que tengo yo, y me metí en la parte de, 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 de biología cardiovascular, específicamente tratando de aislar adenovirus asociados que estén dentro de estos exosomas, vesículas extracelulares, y después explico cómo se clasifica esto. Tengo un delay. A ver. ¿Me escucha bien? Sí se le escucha, doctor. Se me ha trancado la presentación. Tal vez si eche para atrás y vuelve con el teclado. Se me ha congelado la pantalla, lamentablemente. Aquí está. Voy a pasar el slide. A ver si no se me vuelve a trabar nuevamente. Y bueno, yo tenía la experiencia, como les comentaba, con vesículas extracelulares durante mi doctorado, que lo hice en conjunto con la doctora Carmen Espadafora y con un colaborador en el Instituto Pasteur de Montevideo, donde logramos publicar algunos artículos científicos relacionados a las vesículas extracelulares en malaria. Entonces, ya con esta experiencia, pues comencé a pensar, bueno, quiero seguir trabajando un poco más de vesículas extracelulares, me gustaría hacer un postdoctorado. Antes de eso, quería clarificar la clasificación clásica de las vesículas extracelulares. Si uno se va a algunos artículos un poco más antiguos, uno puede ver esta clasificación clásica de las vesículas extracelulares, que son exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos. Estos se van a diferenciar por el origen que tengan en la célula, la composición y el tamaño sobre todo. Sin embargo, esto ha cambiado rotundamente en los últimos años porque muchas más personas están estudiando las vesículas extracelulares y la complejidad de la nomenclatura pues ha aumentado considerablemente. Todavía realmente yo no manejo todo este tipo de vesículas extracelulares y básicamente ahora en términos generales se clasifican en ectosomas y exosomas. Los exosomas lo que se generan en primera instancia en el endosoma, en el interior de la célula, y los ectosomas lo que se generan como un beveling de la membrana celular y que estos pueden tener un contenido de forma incidental o de un mecanismo de liberación que tenga la célula. Es importante señalar que por muchos años, creo que desde el descubrimiento desde el desarrollo de la tecnología de microscopía electrónica, ya se conocía que existían las vesículas extracelulares, pero las personas simplemente pensaron de que era una forma de la célula de deshacerse de lo que no quería, era básicamente basura. Pero desde los años 80 comenzaron a poco a entender de que son mucho más que basura y estas vesículas extracelulares tienen múltiples funciones, sobre todo de señalización y comunicación intercelular. ¿Cómo se estudia la vesícula extracelular? Bueno, hay un set de todo tipo.
Lo primero es que tienes que saber el origen. Usualmente uno inicia trabajando in vitro, colectando células, que pueden ser primarias o líneas celulares, aunque uno puede trabajar perfectamente con fluidos como por ejemplo la sangre, líquido cefalear raquídeo, orina. Eh, y el método de aislamiento pues varía y va a variar también el grado de pureza y la cantidad que vayas a obtener. Tenemos múltiples, entre ellos la ultracentrifugación, gradientes de densidad, exclusión por tamaño, ultrafiltración, eh, gra- gradientes de polietilenglicol y inmunoafinidad. Va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú quieres, por ejemplo, estudiar moléculas pequeñas que estén dentro de las vesículas, que son poco abundantes, pues no recomendaría hacer un tamaño de exclusión porque la producción va a ser media o baja, pero entonces ahí recomendaría usar ultracentrifugación, aunque la calidad no es tan buena, eh, podría aumentar la cantidad de vesículas que te permitiría detectar pequeñas moléculas no abundantes. ¿Y cómo se cuantifican y se deben caracterizar? Que es un mandato que sugiere la Asociación de Vesículas Extracelulares Mundial, y básicamente se tiene que hacer una forma de microscopía electrónica, un nanotracking análisis o citometría de flujo y detección de tetraspatinas que están enriquecidas en los exosomas en vesículas extracelulares por Western blot o alguna técnica semejante. También se pueden detectar por ELISA este tipo de proteínas de membrana que son marcadores específicos para este tipo de, de organelos que se liberan. Y ya, en cuanto a los vexosomas o exosomas o exoAB, todavía creo que no se define bien el nombre. Yo prefiero vexosomas porque es algo que se te queda más en la mente. Hay personas que se le llaman exoABB. Bueno, son estas vesículas extracelulares que se liberan a los alrededores de las células que dentro tienen partículas virales. Y se han venido estudiando no masivamente, hay unos cuantos estudios, digamos, que yo he podido identificar alrededor de 10 estudios, o 8 o 10. Hay otros que incluyen reviews, pero estos son estudios, y que ha sido usualmente utilizados para terapia genética en modelo murino, principalmente por el grupo del doctor Casey Maguire, que ahora está en Harvard. Y si yo estoy bien, fue el primero que identificó este tipo de actividad utilizándolo en ratones. Y aquí, para que no se me quede y después explicarlo, aquí también pongo en este slide lo que es un ABV, que es un vector viral que no es adenovirus, es adenovirus asociado, que es un poco diferente, que tiene una sola cadena de ADN, a diferencia del adenovirus, y tiene unas ventajas en comparación con otro tipo de vectores, por ejemplo, los lentivirus. Los adenovirus son conocidos por una baja respuesta inmune, que es muy bueno cuando haces terapia genética viral, y el efecto puede tardar incluso 6 meses después de un tratamiento genético. Por lo menos en modelos murinos se ha visto así. Y puede ser utilizado en diversos tipos de tejidos y órganos humanos dependiendo del serotipo que utilizas. Tiene algunos aspectos negativos, o la parte mala de utilizarlo es que es costoso producirlo, y a veces es necesario dar repetidas dosis para que tenga un efecto prolongado. Y por ejemplo, esto es uno de los artículos que logró publicar el doctor Maguire, donde utilizando los vexosomas pudo regenerar la actividad auditiva de los ratones. Aquí vemos en la gráfica, déjame poner el puntero que se me fue. En la gráfica que vemos aquí podemos ver, este es el wild type, digamos, este es
el ratón que tiene la mutación para esta proteína, y cuando le inyectan el adenovirus asociado con la proteína, con la secuencia respectiva para expresar, los ratones logran parcialmente recuperar la actividad auditiva de los vellos en el sistema eh, para escuchar. Cuando hacemos la comparación aquí, cuando estaba realizando la estandarización, vemos cómo cuando se ponen los vectores virales dentro de los ectosomas, cómo aumenta la expresión de IFP en este caso en comparación con la partícula viral sola. Y la traducción, aquí la pudo determinar, ve cómo se incrementa radicalmente. De igual forma la probó en los canales auditivos, y aquí está cuando el ratón mutado y cuando le pone la partícula viral dentro del ectosoma, cómo se recupera parcialmente, cómo se traduce las tejidos en comparación con la mutante que se fue inyectada solamente con la partícula viral. Entonces, basados en esta idea, eh, le propusimos a la doctora Serena Sacchigna, que es toda una personalidad en la ciudad de Trieste, en Italia, eh, hacer este tipo de proyecto utilizando el modelo cardiovascular en su grupo, que es el grupo de biología cardiovascular en este centro. A ella le gustó la idea y bueno, tratemos. ¿Y qué le propusimos? Bueno, colectar vectosomas y probarlos in vitro, in vivo. Y ella dijo, adelante, avanti, vayamos con esta idea. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de vectosomas? Que no lo mencionó antes, es que estos vectosomas, al contrario de utilizar eh, partículas virales adenovirus asociados solos, es que aparentemente cuando están dentro de los vectosomas se logra esquivar los anticuerpos neutralizantes del sistema. Entonces, esto es una ventaja que podrían estar dando estos vectosomas cuando lo comparamos con las partículas virales. Entonces, por suerte, en el centro del ICVG tienen un laboratorio que produce adenovirus diseñados para los diferentes usuarios en la ciudad de Trieste digamos, en la provincia de Friuli, Venecia Giulia. Y entonces es un grupo bastante establecido que uno le dice, bueno, me gustaría este vector, quiero producirlo, y ellos te lo hacen. Pero esto puede tardar, producir las partículas virales, que es el método estándar, puede tardar eh, aproximadamente una semana y requiere de un personal calificado, requiere de incubaciones en roller bottles, que son de estas botellas enormes, y luego hacer centrifugación, ultracentrifugaciones, y luego hacer gradientes de diethanol, para luego en la fracción colectar las vesículas, etcétera. La ventaja de colectar vectosomas utilizando esto es que cuando están en el segundo o tercer día de incubación de producción, uno puede colectar 500 ml de este sobrenadante y aislar los vectosomas de esta fase sin utilizar todo este proceso de, de producción y cuantificación. Se me quedaba que después de la producción hay que cuantificar por qPCR, etc. Y se ve también el mode optimization. O sea, es un proceso bastante largo y caro. Y bueno, las ultracentrifugaciones son por 24 horas, a veces otras por 24 horas, etc. Se puede imaginar la cantidad de recursos que se utiliza. Entonces, le pedimos a la unidad esta de laboratorio de producción de ABB que, bueno, ¿por qué no nos producen adenovirus? Ustedes nos producen a nosotros adenovirus con GFP, y al mismo tiempo colectamos un poquito de sobrenadante aquí para aislar nuestros axosomas para tener una comparación de la producción. Me ha vuelto a trabar la pantalla. Aquí está. Y este es el proceso de aislamiento de las vesículas extracelulares que nosotros utilizamos.
una vez nos dieron el sobrenadante de las botellas de cultivo, procedimos a hacer ultracentrifugación diferencial para tener la mayor cantidad de vexosomas disponibles para nuestros experimentos. Esto se hace utilizando centrifugación diferencial y filtración con filtros de 0,22 y luego queda una fracción que nosotros utilizamos para los ensayos, ensayos de fluorescencia, de citometría y PCR. Es importante, como les decía, lograr cuantificar cuántas partículas, y esta cuantificación la hicimos en el Sincrotrón Electra, que es un laboratorio de física que tienen muy cerca del ICBG, ahí en Italia, en un área que se llama la área de ricerca, el área de investigación, donde nos pudieron realizar una cuantificación de nuestras partículas. Aquí lo que vemos a la izquierda tenemos los vexosomas y a la derecha los exosomas de células no infectadas de las que nosotros proyectamos nuestros vexosomas. Esto es para diferenciar eh, cuál muestra podría estar generando más exosomas. Esto simplemente fue un control. Entonces, cuando vemos la comparación en rojo por el nanotracking analysis, vemos que hay un aumento significativo. Miren el eje Y aquí, en comparación de las células no infectadas, un incremento sustancial. Y la mayoría tiene una población de 50, entre, bueno, no, diría 100 y 200, este numerito se me olvidó ponerlo acá, estos piquitos, entre 100 y 200, lo que corresponde con el tamaño de exosomas que se ha sido reportado, exosomas y vesículas extracelulares, que realmente es muy difícil de separar cuando uno colecta. Igual acá, la mayoría tiene 100, un piquito acá en 200 y un poquito en 300. Esto todavía tiene su rango. Ya cuando es mayor de 400, ya son cuerpos microvesículas y cuerpos apoptóticos. Entonces esto se queda como exosomas más o menos clasificados, aunque puede haber microvesículas también. También se hizo para partículas pequeñas microscopía de fuerza atómica, y lo que encontramos es que hubo una población bastante grande de partículas muy pequeñas, más o menos en 20 nanómetros, que realmente podrían ser partículas virales o basura que nos quedó acá. Entonces, esta caracterización con la fuerza atómica no nos dio muchas luces buenas luces de la pureza de nuestra muestra, pero es lo mismo que se reportó en el caso del doctor Maguire, de que esta fracción es un poco sucia si se compara con otro tipo de aislamientos. Pero bueno, nosotros solamente queríamos probar la prueba de concepto. Aquí hicimos una microscopía electrónica, aquí comparamos exosomas de células no infectadas y una célula infectada por adenovirus. Y bueno, esto es una muestra representativa. Aquí vemos una pequeña sombra que podría ser una vesícula, una partícula viral dentro del exosoma, y acá pues era lo que se observaba por SEM. Realmente necesitábamos hacer transmisión para estar dentro de la vesícula, pero no tuvimos la tecnología disponible en ese momento. Luego de esta rápida caracterización, nos fuimos a los ensayos. Tenemos que probar. Realmente estos exosomas son eficientes para traducir células. La primera prueba rápida que hicimos fue utilizando células HEK. Las células G fueron las mismas que utilizamos para producir los exosomas. Estos son células cancerígenas en líneas de cáncer que se utilizan mucho para producir partículas virales, y en otros tipos de ensayos son muy conocidas por ser fácilmente transfectables o traducibles por vectores, y se utilizan mucho en el laboratorio. Lo que vemos aquí es que en púrpura hubo un incremento significativo en la producción de GFP cuando lo analizamos por microscopía de fluorescencia. Cuando hicimos la dilución todavía se mantenía, y cuando lo comparamos con las partículas virales solas, se ve que hay una disminución. Pero bueno, esto no es nada del otro mundo porque, como les decía, las células G son algo bastante fácil de transfectar.
Entonces también los probamos en CELA, que son medianamente permisibles a este tipo de traducción o también de transfección, o sea, no son tan eficientes como la HEC. Y lo que vimos fue algo mucho más notable, como los vexosomas conteniendo las secuencias FP lograban traducir las células HeLa en casi el 100%. Aquí es una dilución de estos VEX. Esto es 10 a la 1 por 10 a la 10 unidades por ml y este es 1 por 10 a la 11. Y vemos la gran diferencia que hubo aquí. Comparando con las partículas viral, pues no hubo casi nada de transducción. Entonces aquí nos daba algo de esperanza de que esto realmente es efectivo y podría funcionar. Y teníamos que probar que esto realmente era así. Hicimos diversos tipos de experimentos, incluyendo la expresión de GFP por qPCR, y confirmamos esto. El orden de magnitud es 10 veces el orden de magnitud, la expresión de GFP que está aquí en rojo cuando están dentro de los vexosomas, las partículas virales, en comparación con las partículas solas. Y estos son otros campos de microscopía de fluorescencia para respaldar estos hallazgos. Lo confirmamos nuevamente con citometría de flujo, vemos cómo esta expresión de GFP es tremendamente abundante en comparación con las partículas solas. Entonces ya estamos seguros. Entonces nos daba la duda, ¿dónde están los adenovirus asociados? Porque esto es un pellet de la ultracentrifugación. Están dentro de las vesículas, están adheridos a las vesículas, están libres también en conjunto con vesículas extracelulares. Entonces no estábamos muy seguros de nada. Es difícil de estudiar esto porque son niveles muy pequeños y lo que hicimos fue un tratamiento con proteínas K y temperatura para eliminar estas cápsides que podrían estar libres y solamente dejar las vesículas que estuvieran dentro de las vesículas. Lo que encontramos fue aquí en rojo es el promotor CMB y aquí es el GFP en verde. Es que no hubo diferencias en los niveles de número de copias virales cuando entre las partículas y las que estaban dentro, cuando eliminábamos las partículas, las posibles partículas libres, no hubo diferencias entre esto. Perdón, no hubo diferencias entre esto y posiblemente esto. O sea, realmente no es que queden muchas partículas libres en el pele de la ultracentrifugación. Entonces, posiblemente la muestra, la mayoría al menos, contenía muchas vesículas que tenían adentro los vectores virales de adenovirus asociados. Entonces, quisimos pasar a estudios in vitro de tejido primario para ya probarlo directamente si eran capaces de afectar las células endoteliales cardíacas. Y lo que se hace básicamente es, se colecta los corazones de ratones, se maceran y por gravedad y por filtración se van aislando estas células endoteliales, que son un poco complicadas de crecer porque no son adherentes, son muy frágiles, se mueren a la semana, ya están muertas. Entonces hay que darle componentes y algunos nutrientes muy específicos para lograr tenerlas por lo menos una semana en el laboratorio. Lamentablemente los primeros experimentos no nos dijeron nada. Aquí vemos cuando pusimos los vexosomas y las partículas virales, no logramos traducir esto con los adenovirus. Las partículas solas era esperado, esto no funciona en tejidos endoteliales, pero bueno, aquí no logramos con los vexosomas lograr traducir las células cardíacas endoteliales. En el fondo podemos ver algunos fibroblastos que podrían estar expresando GFP, pero las células endoteliales aquí teñidas en rojo por el marcador CD31, pues no se veía ninguna colocalización del GFP. Seguimos trabajando con estos, tratando de identificar algunas posibles rutas, pero no fue efectivo. Esta fue la única evidencia que logramos de transfección y esto fue
motivo de debate en el laboratorio de que si esto era una célula endotelial o no, pero aparentemente es algo que se está diferenciando un fibroblasto y que logró ser transfectado. Aquí un poquito más grande. Aquí en GFP utilizamos un anti-GFP en el Farnir-Red y aquí es la expresión del GFP natural. Entonces, bueno, no perdíamos la esperanza y eh, pensamos que utilizar un modelo murino con el sistema CRI, LOX, en Tomato y en GFP, Tomato GFP, podría darnos, digamos, una mayor capacidad de detección de fluorescencia. Y muy rápidamente les explico este sistema que es utilizado en muchos laboratorios. Aquí es un sistema que utiliza una recombinasa, que es la CRE, que logra, que tiene, el ratón primero expresa constitutivamente el tomato y ellos brillan pues rojo. Pero si con este sistema de LOX, uno con esta recombinasa corta esta secuencia y logra cambiar a, a la expresión de GFP. Esto pasa utilizando, dependiendo de la región que uno le ponga, uno puede utilizar como control y se le coloca tamoxifen, o una región, un vector viral utilizando la región CRI que haga este corte para que cambie de ENTI a GFP. Nosotros colocamos, perdón, aquí puse AEB6, es AEB9, que me fue ese error aquí. Utilizamos este vector viral que cortase esta región y para ver si cambiaba de rojo a verde. Y tampoco en vitro no logramos detectar. Lo que sí detectamos aquí fue una mayor cantidad de fibroblastos que eran traducidos por los vectores virales. Aquí vemos el MT, el tomato que brilla constitutivamente, y aquí utilizamos anti-CD31 en Farnir Red, que lo colocamos en blanco, y vemos que no hay ningún tipo de colocalización. Una señal positiva aquí es que se vea amarillo, por ejemplo, en esta ocasión. El cambio, si esto, por ejemplo, si esto llega a ser traducido, no es que es un cambio automático, es un cambio paulatino, va cambiando de rojo a verde poco a poco hasta que quede totalmente verde. En teoría debería verse entre un amarillo claro, entonces para tener una señal positiva. Entonces no logramos con los exosomas, lamentablemente, traducir esto. Eh, y bueno, nos aventuramos y pasamos al modelo in vivo utilizando este mismo sistema CRI, inyectándolo esta vez intracardíacamente en el ventrículo izquierdo, y también utilizamos el músculo tibial y anterior para tratar de traducir células endoteliales del sistema vascular, del sistema del músculo esquelético. Entonces, aquí es la parte, digamos, más bonita de lo que me gustó de este tipo de experimento. Aquí vemos un corte transversal del corazón eh, que fue inyectado por los adenovirus asociados. Esto es la partícula viral sola conteniendo la secuencia de la recombinasa, y vemos cómo logró cambiar ciertos cardiomicitos de rojo a verde. Eso es una señal de traducción. Este es el merge, el composite de la imagen. Cuando lo comparamos con los vexosomas, miren la diferencia. Una diferencia enorme de utilizar vexosomas, utilizando la misma cuantificación viral. La gran expresión de GFP, y vemos el composite aquí. Esto nos dio, para nosotros fue espectacular. Lamentablemente, cuando comenzamos a buscar las células endoteliales que están aquí en roja, perdón, en blanco, esta es la partícula viral. Bueno, se esperaba no tenerla ninguna transfectada. Vemos algunos cardiomicitos. Este es el slide de la partícula sola. Aquí no vemos pues, células endoteliales traducidas, solo algunos cardiomicitos. Pero cuando fuimos más de cerca, cuando aplicamos los vexosomas, vemos la gran cantidad de cardiomicitos y no lográbamos ver muy bien si habían sido traducidos los células endoteliales que están en blanco. Aquí vemos el pericardio bien definido
Este es el control, son células ratones que no fueron inyectados con nada, que nos sirvieron para ver el ruido de fondo y comparar de que no hubiera una señal GFP de autofluorescencia. Esta ya es el tejido muscular. Vemos acá que no hay ninguna evidencia que las células endoteliales han sido transfectadas. Como nuevamente las células endoteliales están en blanco. Y esta fue la imagen de debate que discutimos por semanas nosotros, esta que vemos a la izquierda. Porque esta señal amarilla es sinónimo de que hay una colocalización. Y estas fueron las células, el tejido muscular que fue tratado con los exosomas. Entonces aquí están transfectadas o no están transfectadas, traducidas, perdón, el término correcto de cuando uno utiliza vectores virales es traducido. El control. Entonces pasamos a hacer microscopía confocal para ir más de cerca y tratar de ver si se habían traducido las células endoteliales. Y en el corazón, pues no vemos realmente una traducción de las células endoteliales. Las células tratadas con las partículas virales. Y bueno, buscamos y no logramos encontrar. Lo que sí pudimos medir es la gran traducción de descardiomiocitos. Y esto nos da esperanza porque usualmente, como les decía en el principio, el tratamiento con vectores virales requiere de múltiples dosis. Imagínense, abrir un ratón, inyectarlo varias veces, unas 3, 4 veces, en la misma área, el corazón, el ventrículo izquierdo, es complicado y requiere de una pericia técnica y bueno, que el ratón no se muera en ese proceso, pues es un milagro, ¿no? Entonces aquí con una sola dosis logramos incrementar hasta, ¿cuánto sería aquí? Unas 30 veces, no, 10 veces la expresión de GFP en el corazón de los cardiomiocitos. Entonces, dado estos resultados, bueno, quisimos investigar cómo entran estas vesículas extracelulares conteniendo adenovirus asociados. Y bueno, basados en este paper, que está muy bueno, muy recomendado, no le coloqué el nombre del autor acá, pero es muy bueno. Aquí podemos verle resumido cómo entran los vectores virales de adenovirus asociados a la célula. Unos son mediados por caveolin, otro por catrina, click-get pathway y por macropinocitosis. Entonces queríamos saber, ¿hay alguna diferencia entre la entrada natural de las partículas virales y cuando están en exosomas? Y para esto utilizamos un set de inhibidores, realizamos esto un par de veces, todavía no tenemos evidencia, y lo que encontramos fue, utilizando estos inhibidores específicos para cada vía, excepto cloroquina, que también es de la vía mediada por clatrina, uno fue que cuando utilizamos cloroquina en HeLa-Cells, a estas concentraciones resultó bastante tóxica y no pudimos medir nada. Entonces nos resultó difícil determinar si la cloroquina funcionaba como un inhibidor sobre todo para la macropinocitosis y la vía por clatrina. El EIPA, que es el inhibidor de GLICAP pathway, también nos resultó muy tóxica en HeLa-Cell y no pudimos avanzar con este tipo de experimento con este tipo. Lo que sí encontramos es que utilizando inhibidores para la caveolina y para la catrina, eh, pudimos determinar que la gran parte de las partículas virales podrían estar dictando por catrina. Y esto no es nada nuevo porque también funcionan para las partículas virales A-benign y los propios exosomas cuando no tienen nada, ellos entran por ahí. Lo novedoso es que encontramos que la caveolina, que es una vía de exosomas, también podría estar sirviendo para la inhibición de estas partículas virales conteniendo los adenovirus asociados. Entonces, esta es una posible vía de mecanismo de entrada de estos virus, que puede ser una combinación de ambas, porque es una muestra bastante heterogénea y la pureza de esto va a determinar
de cómo van a entrar estas partículas virales dentro de las células afectadas. Y bueno, ya con las consideraciones finales, pues estos exosomas tienen un potencial enorme, va a ser utilizada en terapia génica. Recientemente el doctor Maguire sacó un artículo científico donde ya comienzan a buscar la aprobación de la FDA para tratar pacientes, sobre todo para enfermedades oculares, utilizando exosomas y validando la seguridad. Pues una preocupación es que como estos exosomas se generan en células G, que son células cancerígenas, podrían haber algún tipo de factor de riesgo. Aparentemente no hay ningún tipo de riesgo por ahora determinado en cuanto a eso. Eh, y bueno, la vía de entrada de, de estos exosomas parece ser la catrina, pero la caveolina podría estar participando en un rol importante en la absorción de estos exosomas. Es importante señalar que nosotros tratamos de fusionar exosomas provenientes de células de ratón con estos exosomas generados en HEK-cells, porque las células HEK son humanas y los poníamos en ratón. Entonces, la preocupación inicial era si iba a haber una respuesta inmune demasiado fuerte, sobre todo colocándolo en el corazón, que iba a matar al ratón. Realmente ningún ratón murió en estos experimentos eh, a raíz de la inyección en el corazón o en el tejido muscular. Pero bueno, hicimos los intentos de fusionar estos exosomas con células de ratón, pero tampoco tuvo un efecto significativo en la traducción de las partículas virales. Lo que sí yo podría recomendar es que tratar de producir directamente estas partículas virales adenovirus asociados en células de ratones sin otro componente humano podría quizás incluso tener un efecto mayor significativo o hubiéramos tenido una respuesta positiva mayor en células endoteliales que nos faltó traducir. Y esa es una recomendación que posiblemente le podría hacer al grupo de la doctora Saquiña, ¿ya? Y bueno, ya para la parte de agradecimiento a la doctora Lorena Casalis, que es el grupo de Nano Innovation en el ECTA Synchrotron, y la autora Lorena Centilín, que es el grupo de adenovirus asociados en la SBG, que fueron los que me permitieron hacer la caracterización y la producción de adenovirus asociados. Por último, ya el grupo de cardiobiología, biología cardiovascular, pero se me confundo con el inglés, todo este grupo de personas, principalmente a Roman, a Simone, a Lucía, a Luciano, a Vivian, a Andrea, a Nina y Charat, que me acompañaron durante este periodo de postdoctorado. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que hayan generado muchas preguntas y les haya gustado esta presentación. Excelente, doctor. Muchas gracias por su presentación. La verdad que impresionante cómo ese conjunto de ensayos pudieron responder preguntas muy interesantes. ¿Verdad que quedé impactada con su presentación? Bastante complejo. Aquí tenemos un par de preguntas de nuestros oyentes. Vamos a hacerle un par de ellas. Primeramente nos preguntan, ¿se podría establecer la producción de bexosomas en Panamá para el tratamiento de afecciones cardíacas? ¿O sería muy costoso brindar este tipo de servicio? ¿Qué opina usted, Eh, doctor? lo básico que se necesita para adenovirus, producir estos adenovirus asociados o otros vectores virales es una ultracentrífuga. Nosotros, por suerte, tenemos una ultracentrífuga Indicasat, que es la única que está en Panamá. O sea, para producirlo necesitas ir hasta a fuerzas G de 100.000 para arriba y poder colectar las distintas fracciones. Una vez eso, se puede trabajar producción de vexosomas u otros vectores virales que las personas estén interesadas. Es costoso en el término de que se requieren muchos medios de cultivo, algunas incubadoras especiales y el personal técnico entrenado que esté solamente dedicado a eso, porque estos vectores virales, como estos son procesos cuasi industriales, o sea, se producen litros de litros,
la persona tiene que estar dedicada a este tipo de temas. Es posible, a mí me gustaría hacerlo porque es algo que no tenemos en Panamá. Y si una persona, por ejemplo, quiere aplicar un vector, le dice, yo quiero que infectar un raptor con este vector viral para que me bloquee la expresión de un gen o inducir la expresión de un gen en mayor abundancia, simplemente se hace el ejercicio de biología molecular, se construye el vector y se pone a crecer y en una semana la persona tiene su vector viral. Y no es necesario pedirlo a otros ah, países, Estados Unidos, Europa, y esperar unas semanas, incluso meses, para que entonces tú tengas tu vector viral específico. Qué interesante. Muchas gracias por su respuesta, doctor. También nos pregunta, ¿por qué solo se trabaja con el ventrículo izquierdo? Eh, Realmente es la forma más fácil de llegar al corazón sin afectar el resto del funcionamiento del corazón. Es decir, si uno, obviamente se necesita cierta pericia, yo no lo hacía, lo hacía un veterinario que se dedica a eso porque tiene que abrir el ratoncito, sacar apenas el corazón a través de la piel y es la parte más fácil de manipular sin afectar el corazón. Se puede inyectar en otras partes, pero corre el riesgo de que el ratón pueda morir. Ah, perfecto, entonces es por conveniencia, pero es Es una pregunta conveniente. bastante interesante, muy observadora. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, ¿el estudio de las vías de entrada empleadas solo se estudió en células HeLa? ¿Se espera que suceda lo mismo con otros tipos celulares? Solo se estudió células HeLa, que son, como decía, son relativamente o medianamente permisibles a este tipo de experimentos. Eh, lo mejor hubiera sido utilizar una célula que fuera un poquito más difícil de traducir. Eh, yo no sé realmente si los cardiomicitos podrían estar absorbiendo los vexosomas de la misma forma. Esa parte realmente debo confesar que nos faltó hacerlo, aislar cardiomicitos y transfectarlo in vitro para estudiar los mecanismos. Lo que sí es que los resultados arrojan es que están utilizando las mismas vías de internalización de los vexosomas, la mayoría, ¿no? Aunque eh, eh, podría estar utilizando la vía de carbolina que no es tan común que se utilice. Ok, gracias doctor por su respuesta. Julio Castillo nos menciona, excelente charla, y nos pregunta que cómo mencionó los receptores para internalización al ser humano pudiesen no ser tan conservados para mediar un reconocimiento ligando receptor óptimo. Pudieses tratar con un ratón humanizado. Eh, Hola Julio, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, eso es una posible vía de estudio, utilizar un ratón humanizado para verificar si es realmente posible que se aumente la internalización. Gracias por la sugerencia. No lo teníamos en cuenta. Yo pensé producir la adenovirus asociado en células de ratón, en células G cáncer de ratón para tratar de infectarlo, pero bueno, no tuvimos el tiempo y modificar el protocolo de adenovirus no es tan fácil en el laboratorio, pero creo que si hubiéramos conseguido un ratón humanizado hubiera sido una buena estrategia. Gracias por la sugerencia. Sí. Igualmente, Julio Castillo, aportando un poquito más del mismo tema, menciona que producirlos en ratón usando un ratón humanizado o a partir de líneas celulares de ratón pudiese iluminar qué está pasando. Así que gracias por la sugerencia. Otra pregunta que tenemos por acá es, una vez que terminen de evaluar la eficiencia de los exosomas, imagino que pasarán a evaluar los niveles de especificidad del material génico que se logran con este valor viral utilizando este exosoma. Esperan que con la eficiencia sea igual de buena que sin el uso del exosoma. Eh, yo no creo que sea tan buena con los vexosomas, porque los vexosomas, por alguna razón, tienen una efectividad mayor.
para traducir las células. Lo que sí podemos pasar al siguiente paso es colocar con todas las limitaciones que eso representaría, por ejemplo, colocar la secuencia para expresar vías para inducir la angiogénesis después de un accidente cardiovascular en las partículas virales. Eso es un paso que queda pendiente a ver si puede funcionar para ya en sí mismo producir la regeneración del tejido afectado. Eso no lo logramos hacer, pero en el futuro. Eh, pues creo, no sé si respondí tu pregunta, pero eso es mi comentario. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Si alguna otra persona tiene una pregunta, tenemos espacio para una pregunta más, si alguien desea utilizar el micrófono. Si no, entonces continuamos con el webinar. Bueno, muchas gracias, doctor, por responder todas aquellas preguntas y muchas gracias por su ponencia. Les recordamos a todos que pronto viene el Simposio APANAC 2023 y nosotros hemos organizado un simposio para ustedes llamado Nuevos Horizontes en el Estudio Antivirales, un enfoque multidisciplinario. Nosotros somos organizadores del Gorgas, el magíster Juan Castillo Megua, la doctora Sandra López y mi persona. Tenemos el placer de traerles a ustedes estas ponencias por el doctor José González, el doctor Ricardo Leonard y la doctora Annalisa García y la licenciada Janet. Van a ser temas muy interesantes, así que pueden escanear el código QR que se encuentra en pantalla para reservar su cupo y los esperamos el jueves 28 de septiembre en Salón Contadora 2 a las 5:15 de la tarde. También para recordarles a todos los que quieren ser parte de ACM, que nuestras membresías están a 50% de descuento. Uno de los tantos beneficios que tiene ASM es que en la participación de los webinars que hacemos mensualmente, ustedes podrán recibir un certificado de participación sin contar todos los descuentos que tienen en publicación y los descuentos que tienen para los congresos anuales que realiza la asociación. Y tenemos un siguiente webinar el viernes 8 de septiembre, donde va a estar con nosotros el licenciado Máximo Montalvo, hablándonos un poco sobre los bacteriófagos, potencial respuesta a la multiresistencia. Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí y no podemos despedirnos sin antes darle gracias a todas estas personas que ustedes ven en pantalla, que son las personas quienes organizan estos webinars para traérselos a ustedes mensualmente y que puedan tener un poquito de cápsulas informativas y avances científicos de nuestro país. Sin más, que tengan una muy buena tarde y un feliz almuerzo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por escucharme y mucha suerte. Gracias, doctor.